La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto compartir con usted este tiempo de descubrir a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, como es el catecismo de la Iglesia Católica. Voy a hablar acerca del matrimonio. El matrimonio en el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para el matrimonio? ¿Qué es lo que Dios quiere para el matrimonio? Quiero comenzar desde la palabra del Señor. En el libro del Génesis, el capítulo 2, versículos del 21 en adelante. Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 25. Dice el texto: Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. Y luego dice el texto: de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto es lindísimo para poderlo dialogar con nuestro cónyuge, para escrutarlo, para hacer solamente estos versículos. Insisto, Génesis capítulo 2, del versículo 21 al 25, y hacer una lectio divina, una interiorización de esta palabra, e ir versículo por versículo. Tengo ganas de hacerlo, pero no lo voy a hacer, porque entonces pues perdería todo el sentido también de lo que tengo preparado para compartir con usted. Pero les invito, en pareja, por ejemplo, una idea. Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. Es como que te preguntaras: ¿qué es lo que Dios necesita o quiere quitar de mí para que mi cónyuge viva más feliz, viva más plenamente? Quizás el Señor quiere quitar mis celos, que deje de ser una persona celosa, que deje de ser una persona violenta, intransigente, agresiva, que cree siempre tener la razón, que impongo mi voluntad sobre mi cónyuge. O sea, pensar un poco en esto. Es válido hacerlo, ¿no? Hay una riqueza muy grande en esto. Hay una riqueza lindísima, muy grande, muy grande. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. O sea, tanto el hombre como la mujer debemos de darnos cuenta que nuestra relación no es un accidente. Hay un propósito divino. Es la intervención de Dios en la vida del hombre y en la vida de la mujer. ¿Qué tan consciente estoy yo de esto? Pregunto, ¿qué tan consciente estás tú? O sea, ¿qué nos promovió unirnos como pareja? ¿Qué nos motivó quizás hasta el casarnos por la iglesia? ¿Cuáles fueron esos elementos que contribuyeron a que hubiera una atracción que comúnmente de lógica comienza siendo física y luego se transforma a nivel emocional, sentimental y hasta intelectual también, y por qué no, espiritual? Entonces, toda esa atracción. Pensar un poco en esto. El matrimonio tenemos que aprender a verlo como una acción de Dios en nuestra vida. Cómo Dios interviene en nuestra vida. Para ayudarnos en esto, la Iglesia, a través del catecismo, o sea, su catequesis, nos plantea algo
fabuloso, numeral 1603. Numeral 1603 del Catecismo. Leeré algunos párrafos porque es un poco extenso. La íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias, se establece sobre la alianza del matrimonio. Un vínculo sagrado que no depende del arbitrio humano. El mismo Dios es el autor del matrimonio. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos y en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. La salvación de la persona y de la sociedad humana cristiana estará estrechamente ligada a la prosperidad de la comunión conyugal y familiar. O sea, pensar un poco en esto, que Dios interviene, y lo primero que tenemos que aprender a ver el matrimonio dentro del plan de Dios es que somos una comunidad. Somos dos personas, formamos una comunidad. Y al formar ese sentido comunitario nos lleva también a darnos cuenta que esa íntima comunidad, como le llama el catecismo, está integrada por dos personas que tienen que aprender. Tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a valorarnos, tenemos que aprender a enriquecernos mutuamente. Y cuando hablo de enriquecernos no me refiero a cosas materiales. Tenemos que aprender a conocernos, tenemos que aprender a interactuar. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que ver el hecho de que es nuestra responsabilidad como pareja el poder entender el plan de Dios para nuestro matrimonio. A veces hay personas, y me ha tocado escuchar personas decirme, ¿sabe qué? Es que mi matrimonio ha sido un accidente de la vida. ¿Por qué? Y me empiezan a compartir sus dolores, sus frustraciones, sus penas, sus tristezas, sus angustias. Y creo que muchos matrimonios no han entendido el sentido espiritual de su relación porque se han afanado más por las cosas materiales. Se afanan más por el mundo intelectual, por el mundo académico, por el mundo material. Sí, van a la iglesia, sí, participan de la Eucaristía o asisten a la Eucaristía, pero no hay una vivencia de fe, de asumir el sentido de que el matrimonio es una vocación, es un sacramento, es una alianza. No, es simplemente un contrato. Es simplemente que hubo una atracción que comúnmente es física y que llega a una experiencia de intimidad sexual y estuvo. Es como que hay personas que, principalmente mujeres, que han dicho, pero ¿cómo me pude yo haber metido con este hombre? ¿Cómo? ¿Cómo pude yo haber creído en él si sabía que era mujeriego, sabía que es un mentiroso, sabía que es una persona celosa, sabía que es, y empiezan a manifestar un montón los defectos que ya sabía la señora o el señor? Porque no hemos logrado entender que el matrimonio tenemos que aprender a verlo, en primer lugar, ¿sabe cómo? Como un vínculo sagrado. El matrimonio es un vínculo sagrado porque Dios ha creado tanto al hombre y a la mujer por amor y nos llama al amor. Pero, ¿qué entendemos nosotros por amor? Amor lo relacionamos con relaciones sexuales. Amor es simplemente una convivencia. Y no es así. El amor es la base fundamental del matrimonio según el plan de Dios. Amar a una persona significa respetarle, valorarle, admirarle, acompañarle. Amar a una persona es trascender en el bienestar del otro, promover el bienestar emocional. No estoy hablando de un bienestar
material, porque trato matrimonios que el bienestar material lo tienen pero casi a tope. Cada quien su automóvil, en una casa lindísima, juego de muebles carísimos, viajan a Europa, viajan a cualquier país del mundo, disfrutan un fin de semana en una isla carísima, comen platos exquisitos, pero no se sienten amados, no hay paz, no hay alegría en la relación, todo es puramente superficial. Desgraciadamente, hay parejas que no han entendido cuál es el plan de Dios para el matrimonio. No han entendido. No se abren al mundo de la fe. Entonces, creen que simplemente el matrimonio es trabajar, es pagar deudas, es tener relaciones sexuales, todo lo demás. Pero cuando ya lo más íntimo del matrimonio se ve afectado, comunicación, respeto, fidelidad, confianza, y se fragmenta todo eso, el dolor fluye de una manera increíble, la frustración fluye de una manera tremenda, y empieza entonces el desencanto. El amor matrimonial debe de tener como referencia el amor de Dios. A eso debemos de aspirar. Lea la primera carta a los Corintios, el capítulo 13. A ese tipo de amor debemos de aspirar. Un amor basado en el respeto. Un amor que tiene una identidad profunda como pareja. Un amor que se consolida día tras día. Un amor que lo protegemos a razón de cómo nos tratamos, cómo interactuamos, cómo invertimos la vida en nuestra relación. Por eso es fundamental el hecho que cada uno de nosotros debemos de aspirar a un amor profundamente humano, por supuesto que sí, pero con una dimensión de sensibilidad hacia el otro. Esa sensibilidad implica entender que el otro es persona y que por lo tanto, si el otro entiendo yo su humanidad, si lo asumo desde la humanidad, voy a evitar al máximo ofenderle, voy a evitar al máximo herirle, voy a evitar al máximo dañarle. Muchos de nosotros hemos sido egoístas y hemos tomado decisiones, emprendido acciones que han herido a nuestro cónyuge, que han llevado a una crisis profunda nuestro matrimonio. Y sabe, lo más triste no es simplemente la crisis, el dolor que hemos provocado, sino la actitud que hemos desarrollado. Prepotencia, indiferencia, eso no está dentro del plan de Dios. Eso no está dentro del plan de Dios. Dentro del plan de Dios es que los dos aprendamos a amarnos, que los dos tomemos como referencia el amor de Dios, que los dos aspiremos a un amor total, a un amor que sea capaz de compartirlo todo, que no existan reservas, que no le demos cabida al egoísmo. Esa es la dimensión de amor que debemos de aspirar en el matrimonio. Un amor fiel, un amor exclusivo, un amor excluyente. Todo esto tiene que llevarnos a desarrollar este amor que lo vuelve un amor fecundo, un amor abierto a la vida, un amor que nos va también educando, nos va educando en el ser y hacer como esposos, nos va educando a los dos, nos va educando quizás en la paciencia, en la prudencia, en la tolerancia, nos va educando en el hecho de ir involucrando a nuestro cónyuge en algunos aspectos de la vida, como en el trabajo, un consejo, una orientación, o sea, le vamos involucrando. Eso es lo que se llama el amor fecundo, el amor que da frutos. Pero muchas veces no dejamos educarnos en el amor, porque no queremos educarnos en el amor, no queremos adentrarnos en el amor. Entonces viene y este plan de Dios se transgrede por el pecado, por el pecado. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro del Génesis, ¿no? Cómo Adán y Eva transgreden el plan de Dios. Hay matrimonios que se dedican a herirse,
Hay matrimonios que han sacado como una maestría en ofenderse, en violentarse, en irrespetarse. Eso no está dentro del plan de Dios. Dentro del plan de Dios está el sentido de una vida más en el respeto, más en la misericordia, más en la cercanía. Es como que te preguntaras tú el hecho de cómo considero que está actualmente nuestra relación matrimonial. ¿Por qué? ¿Qué tan cercanos, o mejor dicho, qué tan abiertos estamos a la fe? ¿Qué tan abierto estoy yo a compartir este camino de fe con mi cónyuge? Es válido pensar en esto, porque el anhelo de Dios es que usted y yo seamos felices. El anhelo de Dios para el matrimonio es la felicidad. ¿Cómo estamos nosotros dos trabajando en este sentido para promover la felicidad en nuestro matrimonio? Se promueve la felicidad aprendiendo a ser paciente, aprendiendo a dialogar, aprendiendo a escuchar sin interrumpir, aprendiendo a ser fiel, aprendiendo a ver lo bueno de mi pareja, lo bueno de mi cónyuge, aprendiendo a admirar a mi cónyuge, aprendiendo a caminar junto, a involucrarle. Todo esto lo que va promoviendo es una relación profundamente estable. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es el salvar nuestro matrimonio, salvar nuestra relación. Podemos tomar el libro del Éxodo y aplicarlo a la vida matrimonial. El pueblo de Israel que es esclavo y el Señor lo conduce hacia la libertad. Bien pudo haber el Señor llevarlos por un camino corto, que eran 40 días. Los llevó 40 años por el desierto para educarlos. Muchos matrimonios están en esclavitud del dolor, de la indiferencia, del pecado. Pudiendo casarse por la iglesia, no, así estamos bien, son estados de esclavitud. Y cuando empiezas tú a reconocer esto y le das cabida al Señor, y el Señor los va llevando a ustedes en un proceso de libertad y los lleva hacia la tierra prometida, y esa tierra prometida es la restauración, pero hay que caminar. Y en ese proceso de caminar, la clave es cómo caminamos. Renegando, dudando, afectándonos, hiriéndonos. Hay que caminar. O sea, el anhelo del Señor es restaurar la vida matrimonial de aquellas parejas que necesitan de restauradas. Pero la clave en todo esto está en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de saber interpretar esa realidad llamada matrimonio, entendiéndolo, y vuelvo a repetir lo mismo, entendiendo que es un vínculo sagrado, que no es una relación más, no es una relación igual que otras, no, es un vínculo sagrado. El hombre dejará a su padre y a su madre. Ese vínculo sagrado exige renuncia. Ese es dentro del plan de Dios está la capacidad de renunciar. La capacidad de renunciar no solamente a los vínculos de papá, de una mamá, la capacidad de renunciar a mi soberbia, la capacidad de renunciar a mi autosuficiencia, la capacidad de renunciar a mis egoísmos. Entonces, todo este proceso de cómo, de ir descubriendo el matrimonio en el plan de Dios es que tengo que educarme. Pero para educarme tengo que dejar que el Señor me eduque. Es como pensar un poco en que tenemos que buscar conocer más de Dios. Escúcheme bien lo que le voy a plantear. Es buscar conocer más del Señor para enriquecer nuestra relación. Buscar conocer más del Señor para enriquecer nuestra relación. O sea, una cosa es como yo decido amar, como yo he aprendido a amar, otra cosa es como Dios quiere que yo ame. Son cosas diferentes. Si te acercas a la Escritura y meditas junto con tu cónyuge la palabra de Dios, eso
debe de traer un beneficio en tu relación matrimonial, porque la palabra va llevándonos a un corazón un poco más sensible cada día a asumir esta palabra. No es simplemente leerla, no, es asumirla. Y en la medida que voy asumiendo esta palabra, mi vida va obteniendo plenitud, mi matrimonio también. Por ejemplo, Pedro llegará a decir: maridos, traten a sus mujeres como vaso frágil. Quedémonos con esa frase. Aparentemente es el hombre quien tiene que tratar a la mujer como vaso frágil, pero es que la relación es en doble vía. Por lo tanto, también la mujer tiene la responsabilidad de respetar a su esposo. Entonces, cuando nos vamos acercando dócilmente a fortalecer este vínculo sagrado llamado matrimonio, lo hacemos a la luz de la palabra y en comunión con la iglesia. Entonces vamos aprendiendo de la palabra en la medida que también nos vamos adentrando a la vida eclesial, porque la iglesia es madre y maestra. Entonces nos va educando en la vocación. ¿Cuántos retiros hay para matrimonios? Catequesis para matrimonios. Hablan de congresos para matrimonios, congresos para familias, encuentros de familias. O sea, la iglesia tiene el magisterio de la Iglesia Católica, tiene un contenido riquísimo, lindísimo, maravilloso sobre el tema matrimonio-familia. Entonces, en la medida que yo voy asimilando que el matrimonio está en el marco del plan de Dios, que es Dios quien toma la iniciativa, mi responsabilidad o nuestra responsabilidad como pareja es buscar de este Dios, es alimentarnos de este Dios, es nutrirnos de este Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y nosotros tenemos que alimentarnos del amor de Dios. Tenemos que aceptar el amor de Dios, porque en la medida que nosotros aceptamos el amor de Dios, vamos a ir aprendiendo a amar como Dios nos ama. Por eso, este matrimonio, viéndolo en el marco del plan de Dios, no es una simple relación humana, no. Hay una intervención divina, hay una intervención divina. Entonces, nos toca a nosotros administrar ese amor. Nos toca asumir la relación conyugal en el marco del plan de Dios con responsabilidad. Hagamos examen de conciencia. Pensemos en nosotros. Pensemos un momento en nosotros. ¿Cómo? ¿En qué aspectos crees tú que tú realmente necesitas mejorar en relación con tu cónyuge? Eso va también en el plan de Dios. Conversión, renuncia. O sea, no es simplemente llevar una vida a la carrera porque yo digo lo que quiero decir, yo hago lo que quiero hacer. No. Todo lo que dices y todo lo que haces tiene un impacto en tu cónyuge. Por eso, piensa un poco en esto. No es casualidad que tú hayas recibido este mensaje. Medita en ti. Piensa por un instante en ti. ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo está la relación? ¿Qué tanta apertura hay el uno para con el otro? ¿Cómo están disfrutando el día a día? ¿Cómo compartimos la vida? ¿Cuáles son los valores que hemos establecido en nuestra relación conyugal? ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en nuestra relación? ¿Qué tan importante ha sido para nosotros el habernos casado por la iglesia? ¿Y cómo estamos administrando este sacramento llamado matrimonio? Oremos en este instante. Señor, te damos gracias por nuestra vida conyugal. Te rogamos que vengas a iluminar nuestra conciencia para que nos hagas partícipe de entender que nuestro matrimonio está en tu plan, que no es casualidad que nos hayamos encontrado en el camino de la vida, sino que hay un propósito divino para nuestra existencia conyugal. Danos la gracia de la fe para poder, Señor, vivir en conversión, alimentando nuestra relación matrimonial y también buscando consolidarnos en ti conyugalmente. Gracias por la vida de mi cónyuge, por mi vida, y haz que, a razón de lo que hoy hemos reflexionado, tu gracia nos impulse a buscar tu reino y tu justicia. Oramos por cada uno de nuestros hijos, por cada uno
de esos momentos que hemos vivido en nuestra relación matrimonial. Ayúdanos a afianzar nuestra vocación y vivencia. Todo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive, reina y señorea por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.